Bueno, vamos a dar inicio al seminario de material condensado hoy martes 10 de mayo. Está a cargo del estudiante doctorado Alexander Cardona, quien nos va a hablar sobre la sintonización de las propiedades magnéticas del material multiferroico bismuto hierro oxígeno 3 desde el volumen a la nanoscala. Ok, entonces adelante, Alexander. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un poco de algunos resultados de lo que he obtenido en mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, mi nombre es Alexander Cardona y mi asesor es el profesor Juan Gabriel Ramírez. El orden de la charla lo he puesto de la siguiente forma. Primero, hablar de por qué estudiar el BFO o la oferta de bismuto. Análisis estructurales que realizamos, el comportamiento magnético en baja temperatura para nanopartículas de BFO, el comportamiento magnético a alta temperatura y al final hablar algo de la estabilidad del BFO. Bueno, el BFO tiene la estructura de perovskita, donde en los vértices tenemos los átomos de bismuto y en el centro tenemos los átomos de hierro. Y alrededor de los átomos de hierro tenemos un octadero de oxígenos, el cual también se puede formar alrededor el átomo de bismuto. El BFO en bloque tiene propiedades ferroeléctricas. Las propiedades ferroeléctricas están dadas debido a que hay dos electrones en el átomo de bismuto, los cuales no están hibridizados en los niveles S y P. Entonces, como son electrones libres, estos generan una polarización en el sistema. Entonces, por eso el BFO tiene propiedades ferroeléctricas. Y además de esto, el BFO tiene propiedades antiferromagnéticas. El que le da las propiedades antiferromagnéticas en este caso es el ion de hierro. El ion de hierro se puede organizar en una estructura hexagonal y en esta dirección, en la dirección 011, los espines del hierro se organizan en forma de espiral. Y esta espiral tiene una longitud de 62 nanómetros. El BFO además tiene altas temperaturas de transición. La temperatura de Curie está alrededor de 1103 Kelvin y la temperatura de Nil alrededor de 643 Kelvin, lo cual lo hace bastante interesante en aplicaciones a temperatura ambiente. Pero bueno, ¿cuál sería el multiferroico ideal? El multiferroico ideal sería aquel que tenga propiedades ferroeléctricas, pero al mismo tiempo tenga propiedades ferromagnéticas y ferroeléctricas. Esa es la idea del multiferroico ideal. Y además de esto, que estas propiedades estén dadas a temperatura ambiente. Es decir, no necesitamos llevarlo a otra temperatura para que tenga esas propiedades. Una de las preguntas que nosotros nos realizamos es cómo poder controlar ese orden magnético, ya que sabemos que tiene propiedades ferroeléctricas. Ahora, ¿cómo o qué camino realizar para poder controlar esas propiedades ferroeléctricas en el BFO? Entonces, para eso, la ruta que decidimos tomar fue preparar o crecer en nanopartículas. Entonces, para eso usamos dos compuestos, uno de hierro y otro de bismuto, los cuales los mezclamos. Y usamos dos agentes dos polímeros distintos. Uno el ácido cítrico y el otro el ácido tartárico. Luego de obtener un gel, ese gel se seca a 100 grados y posteriormente es calcinado a diferentes temperaturas. Aquí, el jugar con la temperatura de calcinación nos va a permitir obtener diferentes tamaños en las nanopartículas. Listo. Entonces, ya obteniendo las nanopartículas en el laboratorio, nosotros procedimos a realizar un análisis estructural. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Inicialmente,
comenzamos por usar difracción de rayos X, que es el que nos muestra en realidad que estamos teniendo nuestro compuesto. Entonces aquí tenemos nuestras diferentes temperaturas de calcinación en la gráfica A, y nosotros vemos que en realidad si hacemos un refinamiento Rydberg, estamos obteniendo una alta pureza de nuestro compuesto. Solo aparece una fase secundaria, que está citada aquí en la gráfica, la cual es menor al 10%. O sea que con éxito estamos obteniendo nuestro compuesto. Nosotros podemos ver aquí un zoom en la gráfica B de los dos planos más intensos, en los cuales vemos que cuando se cambia la temperatura de calcinación, se presenta un corrimiento en estos dos picos, ¿sí? En la gráfica que tenemos aquí en la parte inferior, podemos ver cuál es el ángulo que se forma entre los iones de hierro con respecto al oxígeno. La línea que está puesta punteada aquí como referencia es para el bloque. Entonces aquí podemos ver que cuando vamos disminuyendo, en este caso, el tamaño de partícula o la temperatura de calcinación, va aumentando en este caso ese ángulo. Y ahí tenemos un salto grande para las partículas más pequeñas, porque el ángulo se hace mucho más pequeño. Como tuvimos el tamaño, entonces usamos SATS, que es difracción también de rayos X, pero a pequeños ángulos. Y ahí podemos obtener dos datos principalmente. Uno, el tamaño promedio, y lo otro que se obtiene también es la relación superficie-volumen, ¿sí? Entonces, a partir de nuestro método de crecimiento, lo que vemos es que también podemos controlar en este caso el tamaño de partícula y esa relación superficie-volumen. Entonces, a medida que aumentamos nuestra temperatura de calcinación, lo que vemos es que se va aumentando el tamaño de partícula. En realidad, en nuestro trabajo, procedimos a mirar cuál era la temperatura mínima para encontrar, en este caso, nuestro compuesto. Y esa temperatura es de 425 grados centígrados. Usando Size Strain Plot Method, encontramos también el strain. Entonces, lo que vemos es que el strain se incrementa a medida que se disminuye el tamaño de partícula. Y para las partículas más grandes, que serán las de 500 y 550 grados centígrados, se presenta un gradiente en el strain. Por eso la barra de errores es tan grande. También, en colaboración con la Universidad de Campinas, procedimos a realizar una caracterización local. Entonces usamos microscopía electrónica de transmisión. Entonces, ¿en qué consiste esta microscopía? Tenemos la muestra y pasa enlace, en este caso, de electrones, ¿sí? De ella obtenemos nuestra imagen y de esa imagen podemos empezar a analizar los planos. Entonces, aquí realizamos la transformada de Fourier. Tenemos los planos característicos del BFO. Filtramos cada uno de esos planos para hacer un estudio individual de los planos. Y podemos ver cómo están en este caso los planos sobre nuestra partícula, sobre nuestra muestra. Entonces solo procedimos a realizar para diferentes temperaturas. Entonces aquí les muestro un ejemplo de diferentes temperaturas, 450, 500 y 600. Entonces encontramos los planos característicos, en este caso del BFO, y procedimos a estudiar estos planos, los cuales son los más intensos encontrados en cada una de las partículas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el caso de la muestra de 500, tenemos el plano característico que tiene una distancia de 0.39 nanómetros, y además de esto, que sobre la partícula no están puestos homogéneamente. Eso quiere decir en este caso que al llevarlo a escala nano, sucede un fenómeno de strain sobre nuestro sistema. En la muestra aquí de 600 podemos ver también el mismo plano y podemos visualizar que hay zonas en las cuales el plano es menos intenso. Aquí tenemos otro ejemplo, el plano 110. Para la muestra de 500 presenta de la misma forma que el plano 012,
no uniformidad sobre la partícula. Y para la muestra de 600 grados, acá hay algo interesante y es que este plano se está depositando sobre la superficie, ¿sí? Y esta última gráfica, lo que ustedes pueden ver, es una superposición de ambos planos, donde podemos ver diferencias dentro del centro de la partícula con respecto a la superficie. O sea que esto nos lleva a pensar un poco en que tenemos una estructura Corchel en nuestras nanopartículas. Entonces, hasta el momento que hemos visto, identificamos los planos de Bragg. Nosotros miramos que hay un perfil de strain debido a las diferencias en las intensidades de los planos en nuestras nanopartículas y alcanzamos a distinguir esa estructura Corchel. Bueno, entonces, hasta este momento, lo que nos hemos dado cuenta es que logramos obtener el BFO y lo logramos llevar también a escala nano, ¿sí? Pero entonces, la pregunta que nos haríamos en este momento es, ¿cuáles son las propiedades multiferroicas en esta escala? ¿Sí? Entonces, el primer estudio que realizamos fue realizar las propiedades, en este caso, revisar las propiedades magnéticas. Y aquí hay algo muy interesante, y es que para las partículas grandes, las que están calcinadas a una temperatura de 600 grados, el comportamiento es muy similar al del bloque, el cual tiene un comportamiento netamente antiferromagnético, ¿sí? Pero cuando se reduce el tamaño, comienzan a aparecer estas curvas de histéresis, ¿sí? Quiere decir que estamos pasando de un sistema con un comportamiento antiferromagnético a un sistema que tiene comportamiento ferromagnético. En la parte derecha aparece la magnetización de saturación con respecto a la relación superficie-volumen. Aquí nosotros hicimos una regresión lineal y lo que encontramos es que el punto de corte está alrededor de 60 nanómetros, lo cual coincide en este caso con el espiral de spin del BFO, que es algo interesante. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es que podemos cambiar las propiedades magnéticas del BFO solo cambiando el tamaño, ¿sí? Entonces podemos tener control en esas propiedades magnéticas. Además de esto, en un trabajo publicado previamente, realizamos medidas de polarización localmente. Cogimos un aglomerado pequeño de nanopartículas y encontramos que se obtienen propiedades, en este caso, curvas características para un sistema ferroeléctrico, que eso lo hemos discutido en otros seminarios. Pero entonces hoy nos vamos a centrar en las propiedades magnéticas. Listo. Entonces, en conclusión, estamos teniendo un nuevo material, ¿sí? Que tiene propiedades multiferroicas, tanto ferroeléctricas como ferromagnéticas a temperatura ambiente. Entonces, es un sistema que es bastante interesante. Listo. Entonces, en las curvas de magnetización, ¿sí? Con relación al campo magnético externo, si nosotros le hacemos un zoom, que aquí parece que tuvieran coercividad igual a 0, si le hacemos un zoom, lo que nosotros encontramos es que hay valores pequeños de coercividad. Entonces, esto nos va a permitir hacer un estudio pues, bastante interesante, que son las curvas de First Order Reversal Curves. Esta es la técnica que usaremos acá, que ya lo voy a explicar en qué consiste. Entonces, esta técnica lo que consiste es en realizar muchas curvas internas dentro de la curva de histéresis. Entonces, ¿cuál es el proceso a realizar? Entonces, primero se aplica un campo magnético externo saturando la muestra. ¿Listo? Luego, reducimos el campo. Este campo le vamos a llamar el HR o H reversa hasta un valor el cual sea inferior al campo de saturación. Luego, ¿qué hacemos? Realizamos la medición. Entonces, incrementamos el campo hasta un valor máximo y tomamos la medida, ¿sí? Luego,
repetimos estos pasos, el 2 y el 3, sucesivamente, para obtener todas las curvas internas. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes se pueden preguntar, y bueno, ¿para qué nos puede ayudar esto? Entonces, esto nos permite encontrar la huella dactilar magnética de cada uno de los compuestos, ¿sí? Que vamos a tener, en este caso, un diagrama FOR, ¿sí? El cual se construye a partir de esos dos campos, el H y el HR, el H reversa. Nosotros podemos hacer una transformación para poder ver un poco mejor este gráfico, y es usar el H, el HC igual a H menos HR sobre 2 y el HI igual a HR más H sobre 2. Si nosotros realizamos esto, pues vamos a obtener nuestro diagrama FOR de una mejor forma. Se puede visualizar de una mejor forma. ¿Y qué vamos a obtener ahí? Vamos a obtener dos distribuciones de coercividad. Entonces, la que tenemos acá sobre el eje horizontal estaría relacionada con la distribución de coercividades, ¿sí? Y la que tenemos aquí sobre el eje Y estaría relacionada con las interacciones. Entonces, para esto nos sirve. El FOR ha sido usado en la literatura, por ejemplo, para caracterizar en nanopuntos. También ha sido usado también para separar mezclas magnéticas. En este caso, para si tenemos una muestra que tenga un alto campo de coercividad, si son materiales duros magnéticos o suaves, como en el caso de las muestras que yo tengo, el cual tiene un campo coercitivo pequeño. Entonces ahí se logra separar la magnetización de ambos sistemas realizando los diagramas FOR. Y también nos ayuda en términos de sistemas, los cuales tienen una estructura Corchel. Es decir, sistemas magnéticos en los cuales se tienen dos elementos distintos, uno en la superficie y otro en el volumen de la superficie. Entonces, el FOR, la rutina FOR, nos permite encontrar la huella magnética de los materiales, separar contribuciones magnéticas y distinguir estructuras Corchel. Entonces lo aplicamos a nuestro sistema. ¿Cuál fue el protocolo? Entonces se realizó entre dos campos, entre 0.3 teslas y menos 0.3 teslas. Se realizó un paso de 2.4 militeslas y el tiempo promedio fue alrededor de 0.5 segundos. Y esta SF es el parámetro que se usó para suavizar, en este caso, las medidas, que es el parámetro adecuado. Y además de esto, nosotros realizamos 3 medidas para obtener cada uno de estos diagramas. Entonces, en la parte izquierda, aquí tenemos las curvas FORC, y en la parte derecha tenemos el diagrama FORC obtenido. Esto es para la muestra de 550. Listo. Entonces, realizando ese protocolo, lo aplicamos a todas nuestras muestras, y tenemos en este caso, para cada una de nuestras muestras, de 425 hasta 550. Se pueden dar cuenta, la de 600 no está metida acá, debido a que el comportamiento es antiferro. Entonces no vamos a tener, en este caso, curvas de histéresis. Entonces por eso no está acá. Listo. Entonces a partir de estos diagramas FOR podemos extraer información. ¿Qué información podemos extraer? Entonces podemos obtener distribuciones. Aquí les presento cómo se obtiene la distribución de irreversibilidad. Entonces, vamos a tener el campo, la magnetización, la cual depende de H, y la magnetización obtenida al aplicar el campo reverse, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos la resta entre esas dos y llevamos el límite de tal forma que H tienda a HR, podemos definir esa distribución de irreversibilidad, la cual está definida como menos un medio de la derivada de la magnetización de irreversibilidad, en este caso, con respecto al campo HR. De igual manera, de forma análoga, está definida en este caso la distribución del backfill, que está
construida en forma análoga a la de irreversibilidad. Solo que en este caso, el H que se está usando es el H0. Es cuando el campo externo es 0. Quiere decir que van a ser todos estos valores remanentes, en este caso para nuestro sistema, cuando el campo externo es 0. Y ahí obtenemos nuestra distribución. Además de esto, podemos obtener otra distribución que la del Central Ridge. ¿En qué consiste? Esta consiste en tomar el diagrama FOR y empezar a que el diagrama tienda a valores muy cercanos, en este caso a 0 en el eje Y, para quitarnos en este caso las interacciones. Y estos son los diagramas, en este caso obtenidos para el Central Ridge, cuando se hace una tendencia en este caso de que vaya las interacciones a 0. Aquí algo muy importante es que ustedes pueden notar que para las partículas que están con tamaños superiores a 18 nanómetros, aparecen dos contribuciones, las cuales podemos percibir a simple vista. O sea, quiere decir que estamos de alguna forma separando dos contribuciones en nuestro sistema. Aquí es muy interesante porque esto es similar a lo que veíamos anteriormente para estructuras Corchel. Y es que acá el punto interesante es que solo tenemos un material, ¿sí? Entonces hay algo que está sucediendo en nuestro sistema, lo cual hace que tengamos dos contribuciones magnéticas. ¿Listo? Entonces la idea principal aquí sería tratar de estudiar esas contribuciones individuales. Aquí les presento todas las distribuciones obtenidas para en nuestro protocolo FOR. Aquí ustedes pueden notar que todas tienen intensidades que están en la misma escala. Y además de eso, que las distribuciones de irreversibilidad y la del backfill coinciden cuando el campo es 0. Bueno, entonces si nosotros realizamos una integración, en este caso, encontrar el área bajo la curva de cada una de estas distribuciones, vamos a obtener la contribución a la magnetización total, ¿sí? Que esta la podemos ver aquí en este caso, en esta gráfica, donde podemos percibir que por debajo del radio de 28 nanómetros, cada una de las magnetizaciones o las contribuciones de estas distribuciones comienzan a cambiar por debajo de este tamaño crítico. Ese tamaño crítico es interesante porque está alrededor de los 62 nanómetros. Ten en cuenta que ese es el radio de la partícula. Está muy cercano, si pensamos en términos del diámetro, serían 56 nanómetros y está está muy cercano al valor del spin, de la espiral de spin del BFO. Ahora, lo que hice fue realizar en este caso la división, ¿sí? La relación entre esa magnetización obtenida para cada una de estas tres distribuciones con relación a la magnetización de saturación. Es bueno tener en cuenta que una de estas distribuciones, si uno la integra, lo que obtiene es la magnetización, en este caso cuando el campo es 0, ¿sí? Que es la magnetización remanente global de la muestra. Listo. Entonces, para estas dos distribuciones, la distribución de irreversibilidad y la distribución del Central Ridge, podemos ver que tiene un comportamiento prácticamente oscilatorio. Lo interesante es que, en este caso, el periodo es de 28 nanómetros para nuestra gráfica, para nuestros datos que obtuvimos. Entonces, al ser de 28 nanómetros el radio, entonces de nuevo, llevándolo a esta escala, el que lleva como la información, en este caso la espiral de spin. Entonces es como si la magnetización en este caso del sistema estuviera controlada por el espiral de spin del BFO. Realizamos el estudio individual de cada una de las contribuciones.
Aquí podemos ver que aparece, bueno, para poder realizar, en este caso, la deconvolución, necesitamos usar varias, en este caso, varias contribuciones, se muestran. Pero entonces, para este estudio solo escogimos las dos principales, ¿sí? En el caso del Central Ridge. Y estas dos contribuciones nos podrían llevar a pensar en que tenemos una estructura Korchello. Aquí tenemos nuestros resultados. Este es el área bajo la curva obtenida para el Central Ridge, para cada una de las dos contribuciones. Y vemos que por debajo de los 28 nanómetros presenta variación, en este caso de la magnetización total, para cada una de las dos contribuciones. Y lo mismo sucede aquí en el caso del campo coercitivo obtenido para cada una de las dos distribuciones. Aquí podemos ver para la contribución, la cual está más a la derecha, podemos ver que se va corriendo en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que está tendiendo el sistema a tener un comportamiento superparamagnético, ya que el campo coercitivo está disminuyendo. En el caso de la irreversibilidad, también nosotros hicimos la deconvolución y estamos encontrando también dos contribuciones. Aquí se puede ver que solo al usar dos gaussianas, podemos fitear bastante bien nuestras distribuciones. Aquí en la gráfica de la derecha podemos ver cómo es el comportamiento, en este caso, de los campos coercitivos con relación al tamaño. Para el backfill, aquí, bueno, para poder realizar en este caso, la deconvolución, lo que hicimos fue poner las intensidades en escala log y luego proceder a realizar el fit. Y aquí podemos encontrar también dos contribuciones. Entonces es muy interesante porque en todas las distribuciones que estamos encontrando, siempre estamos encontrando dos contribuciones principales, lo cual nos lleva a pensar en que tenemos un sistema tal vez Korchello. Y también las medidas en este caso de microscopía electrónica, nos está mostrando que el sistema se está organizando también en forma estructural de cierta manera en nuestro sistema. Entonces, es muy interesante en este caso ver que hay dos contribuciones principales para el BFO y tenemos un solo material, que ahí es muy interesante ese punto, lo cual nos arroja los resultados de fork. Ahora, procedimos también a realizar medidas magnéticas a baja temperatura para observar cuál es el comportamiento del BFO. Entonces, se realizó el protocolo de zero field cooling y field cooling para obtener la magnetización. Entonces, ¿cómo se realiza ese protocolo? Entonces, lo que se hace es, se tiene la muestra a temperatura ambiente y se baja sin ningún campo externo. Se baja la temperatura y luego lo que se hace es, cuando se está en la mínima temperatura, se aumenta la temperatura sin campo y esta es la curva roja que aparece. ¿Sí? Entonces ahí realizamos la medición. Luego se activa un campo, se pone un campo magnético externo, se lleva hasta cero, bueno, cercano a cero la temperatura y luego lo que se hace es comenzar la medición. Entonces, la medición se realiza aumentando la temperatura y llevándola hasta temperatura ambiente. Entonces, ese es el protocolo para realizar estas medidas. Lo realizamos para 3 muestras, eso lo hicimos en la Universidad de Campinas. Lo realizamos para estas 3 muestras y a partir de ellas uno puede encontrar la temperatura de bloqueo. Entonces, esa temperatura de bloqueo está relacionada con KT en términos de que es cuando el sistema está bloqueado. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos encontrar la temperatura de bloqueo si restamos la magnetización de zero field cooling y field cooling y la derivamos para encontrar el máximo.
Entonces acá hay algo también interesante, y es que para todas las muestras, esas distribuciones necesitamos usar dos gaussianas para poder realizar el fit. O sea que también hay dos contribuciones en las temperaturas de bloqueo. Aquí en la parte derecha, pues les presento los valores del comportamiento de las temperaturas de bloqueo como función del tamaño de partícula. Vemos que hay cambios fuertes, sobre todo aquí en la muestra que está alrededor de los 28 nanómetros. De nuevo, estas dos temperaturas de bloqueo nos llevan a pensar a que tenemos una estructura Corchel. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en una magnetización hay un cambio raro, aquí por encima de los 200 Kelvin. Entonces posiblemente hay una transición. Bueno, para estudiar esa transición, entonces realizamos el mismo protocolo presentado anteriormente y realizamos la derivada, en este caso de la magnetización, con respecto a la temperatura, para la curva azul. Y aquí lo que podemos ver es que se presenta una transición para nuestras nanopartículas, las cuales están calcinadas a 425, 550 y 600. Para la que está calcinada a 500 grados, no se presenta ninguna transición. Entonces, esta es una transición interesante, ya que solo se presenta en sistemas los cuales están a escala nano, en el caso del BFO. ¿Sí? Es decir, para el bloque, esta transición no se puede visualizar. Esta transición en la literatura se le han asociado a una reorientación de espines. Entonces, quiere decir que cuando se alcanza esta temperatura de transición, hay una rotación de los espines. Aquí estoy poniendo el ejemplo en el cual tiene una rotación de 90 grados. Entonces, hemos identificado una transición asociada a la reorientación de espines a baja temperatura. Bueno, estudiando un poco estas curvas, decidimos pues también usar diferentes campos. Entonces, aquí vemos la muestra de 600, en las cuales se le aplicó diferentes campos externos. Realizó un campo externo de 50, de 100 y de 1000. Aquí podemos ver que a bajos campos en la reorientación de espines se presenta. Para grandes campos no, está uno apagando esa transición. Para la muestra de 500 no se ve ninguna transición, aún variando el campo. También realizamos un estudio de las histéresis en baja temperatura. Este se realizó a 300 Kelvin y 2 Kelvin para compararlos. Entonces, si ustedes ven, cuando se realiza la medida a 2 Kelvin, el campo coercitivo, en este caso, se hace más grande y la magnetización aumenta. ¿Sí? Y hay un fenómeno también bastante interesante, y es que las curvas de histéresis a baja temperatura dejan de ser simétricas. Hay un corrimiento. Ese corrimiento está aquí alrededor de 95 Ohz y es conocido como el fenómeno de Chen bias. Este fenómeno se presenta solo cuando es aplicado un campo magnético, en este caso externo, es decir, cuando se realiza el procedimiento de field cooling y se realiza el proceso de medida. Este corrimiento se puede explicar a partir de poner, en este caso, un sistema antiferromagnético y un sistema ferromagnético junto. Entonces aquí nos podría llevar a pensar en que tenemos una estructura antiferromagnética en el core y una estructura ferromagnética en el shell. Entonces, ¿por qué se presenta esto? Entonces, al inicio se tiene un sistema ferromagnético, el cual está organizado, y un sistema antiferromagnético, en el cual la magnetización es cero. Entonces, aquí en la interfaz se presenta, en este caso, una interacción. Aquí se disminuye el campo. Aquí disminuimos el campo, en este caso, al máximo.
y luego lo regresamos a la condición inicial. Entonces, lo interesante es que acá, cuando se lleva el campo a la condición inicial, los espines aquí relacionados al sistema ferromagnético quedan orientados de una forma distinta al sistema inicial. Entonces, por eso se presenta en este caso el fenómeno de Chen-Bias. Nosotros hicimos este estudio de Chen-Bias para cuando hay un campo magnético externo aplicado y cuando no. Y lo interesante es que en ambos casos se presenta el fenómeno de Chen-Bias. Obviamente, para cuando no hay un campo magnético aplicado, aquí es muy pequeño, es el Chen-Bias, pero es máximo, en este caso, para esta muestra de 550. Pero es muy interesante el resultado que he obtenido, debido a que sin aplicar campo se puede obtener ese fenómeno de Chen-Bias. Esta es una característica de un sistema GLASS. ¿Listo? En esta gráfica, lo que nosotros procedimos a realizar fue realizar, en este caso, la resta del Chen-Bias obtenido con campo y sin campo, tanto a derecha como a izquierda. Y lo que podemos ver aquí es que hay una simetría en lo que se obtiene. Y si nosotros miramos cuál es el offset entre estas dos medidas, sería lo que está representado aquí con la curva negra. También aquí lo que hicimos fue la superposición de mirar cómo el strain estaba en ese caso afectando el sistema. Entonces, en realidad, pues no hay una correlación en ese caso directa entre el strain y el offset. O sea que hay algo más. Entonces, para que tengamos en cuenta qué es un sistema GLASS o cuando se presenta esa transición GLASS, entonces podemos tener un sistema el cual está en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, lo normal es que cuando se disminuye en este caso la temperatura, ¿sí?, pase a líquido y luego el líquido pase a un estado cristalino. Cuando pasa a un estado cristalino, en el volumen tenemos acá que hay un salto, ¿sí? No hay continuidad en el volumen. Y se pasa, en este caso, al caso cristalino. Ahora, para la transición vítrea o la transición GLASS, lo que sucede es que hay una continuidad en este caso del volumen, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene en este caso un sistema GLASS? El tiempo, en este caso de relajación, es muy grande. Está alrededor de 10 a 10 años, ¿sí? Bastante grande. Y la otra propiedad que tiene es que es un sólido netamente amorfo, ¿sí? Y las posiciones atómicas, en este caso, exhiben una longitud de largo alcance para el sistema vítreo. Bueno, entonces también nos realizamos varias preguntas, y es cuál es la estabilidad del sistema a alta temperatura. También cómo se comporta la temperatura de Neal con respecto al tamaño de partícula. Entonces, para eso procedimos a realizar medidas de magnetización a alta temperatura. Entonces, aquí tenemos medidas de enfriando y calentando la muestra. Este protocolo se hizo siempre con un campo, en este caso de 100 Hz, ¿sí? Y aquí podemos nosotros percibir que aparece más de una transición. Aparece una transición alrededor de los 640, que recuerden que esta es la temperatura de Neal del BFO. Y hay unas temperaturas de transición que aparecen aquí por encima de 800, las cuales no son del BFO. Entonces identificamos diferentes transiciones magnéticas a alta temperatura. La primera transición la podemos conectar con la temperatura de Neal. Y la pregunta es, ¿esas otras transiciones a qué le echamos la culpa? Entonces,
Cuando se están nanoestructurando un sistema, en este caso los átomos que están en la superficie o la relación superficie-volumen empieza a hacerse más grande. Quiere decir que en este caso, para las partículas pequeñas, vamos a tener mayor cantidad de átomos en la superficie. Bueno, nosotros usamos este modelo AVI, que es el modelo de inestabilidad vibracional, el cual en este caso lo que mira son las vibraciones de los átomos en la superficie. Entonces vemos aquí la relación o la razón de los átomos en la superficie y en el volumen, ¿sí? Entonces, si se hace esa razón, nos da un parámetro alfa. Entonces, hay dos posibles caminos y uno es obtener un alfa que sea menor a 1 o un alfa que sea mayor a 1. Entonces, este tipo de transiciones nos puede ayudar un poco. Por ejemplo, en el caso del sólido líquido, está muy relacionado con la longitud que hay en este caso y la vibración. Entonces, en este caso, la vibración en la superficie viene siendo inversamente proporcional a la distancia que hay entre los átomos. Para un sistema antiferro, podríamos realizar esa analogía y es realizar esa conexión, en este caso, de la distancia, lo cual sería proporcional, en este caso, a la constante de intercambio que hay entre dos, en este caso, espines. Entonces, si alfa es mayor a 1, se puede usar ese parámetro alfa y el modelo que se usa es el modelo de energía de cohesión. Aquí lo interesante es que se puede realizar en términos del tamaño y el único parámetro que usaríamos en este caso sería este h, donde este h está relacionado con la distancia, en este caso característica entre átomos. Y este alfa S es una constante para compuestos, que es igual a 13R. Cuando el alfa es menor a 1, entonces tenemos este modelo, que es el que está relacionado con una transición glass, una transición vítrea. Y aquí lo que se muestra en este sistema, en esta transición, es que aparece una interfaz entre los átomos que hay en la superficie y en el volumen. En el anterior solo se tienen en cuenta los átomos que están en la superficie. ¿Qué procedimos nosotros a hacer? Como tenemos el tamaño relacionado con la temperatura, en este caso de calcinación, procedimos a realizar el fit, bueno, no el fit, sino a graficar las dos funciones, porque no es un fit, solo lo que se hace es poner el parámetro, en este caso, los parámetros de red. Entonces, como les comentaba inicialmente, el BFO se puede organizar en una estructura hexagonal, ¿sí? Pero entonces, aquí dentro de la estructura hexagonal, también tenemos una estructura romboedérica, ¿sí? Para la estructura hexagonal, esta tiene una distancia de C medios, que en este caso es el parámetro de red. Y al realizar en este caso, al poner nuestros puntos obtenidos, nuestros valores de las transiciones a baja temperatura, con relación a los dos modelos, podemos ver que en realidad a baja temperatura, el modelo que más se está acoplando es el sistema cuando hay una interfaz. Quiere decir que estamos usando una transición glass, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo a baja temperatura. Y a alta temperatura, nosotros realizamos de nuevo, en este caso, usamos los dos modelos, cuando hay interfaz y cuando no hay interfaz, y vemos que unos puntos se están acoplando, en este caso, al sistema cuando no hay interfaz, y solo un punto está en la parte superior. Será el caso de cuando hay interfaz. Entonces, aquí hay una representación un poco de lo que estamos viendo nosotros. A baja temperatura usamos el parámetro de C medios y logramos fitear en este caso nuestras temperaturas de transición. A baja temperatura tenemos un comportamiento netamente de un sistema glass.
Y a alta temperatura, aquí tenemos nuestros puntos. Los puntos rojos indican los valores experimentales. Vemos que hay una mezcla. Tenemos un sistema en el cual hay interfaz y sistemas en los cuales no hay interfaz. Los puntos que ustedes ven aquí en la gráfica son puntos tomados de otras referencias de lo que está en la literatura. Y podemos ver que la temperatura de Nil, obtenida en este caso en otros artículos, en otros trabajos experimentales, están entre las dos curvas. Entonces, de estos últimos resultados, lo que percibimos es que hay una interfaz y hay una estructura core shell, en este caso de nuestro sistema. Y bueno, ya para cerrar, les hablaría un poco de la estabilidad. Entonces, lo que quedó ahí sobre la mesa fue hablar de estas dos transiciones, las cuales no son características del BFO a alta temperatura, realizar el estudio correspondiente. Entonces, lo que se realizó fue empezar a realizar esas medidas de magnetización, incrementando y disminuyendo la temperatura, ¿sí? Aplicando un campo externo de 100 Hz, un campo pequeño. Entonces, esta gráfica, ustedes pueden ver aquí el primer rombo aquí de referencia, el cual se aumentó hasta 400 Kelvin. Entonces, se disminuye la temperatura y se va por el mismo camino. Luego a 450 se incrementa, en este caso la temperatura hasta este valor, y se devuelve también por el mismo camino, así sucesivamente. Entonces, lo interesante es que cuando llegamos acá, por encima de la temperatura de Nil, sospechosamente comienza a aumentar, en este caso, la magnetización. ¿Sí? Va aumentando la magnetización, lo cual es un poco raro. Para encontrar las temperaturas de transición, encontrar esa temperatura crítica, se realizó, en este caso, curvas de histéresis a diferentes temperaturas y se realizó el método de Arrow plots, ¿sí? Que eso es usando un poco la teoría del andado, ¿sí? Entonces se coge la energía de Gibbs y se hace una maximización, en este caso, con respecto a la magnetización. Y aquí podemos obtener, en este caso, una curva de m cuadrada en función del parámetro HM, ¿sí? Donde aquí este punto de corte estaría relacionado con la temperatura crítica. Entonces, realizando este protocolo encontramos temperaturas críticas alrededor de 875, 850 Kelvin. Para esta muestra, la de 500 está entre 825 y 850. Entonces, eso es una temperatura la cual está asignada, en este caso, a otra fase de hierro. Entonces, lo que se hizo también fue empezar a medir, en este caso, la difracción de rayos X a diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, lleva a una temperatura alta, entonces aquí está, a temperatura ambiente, y luego se eleva hasta cierta temperatura y se mide nuevamente. Entonces, cuando se mide nuevamente, lo que podemos encontrar aquí es que aparecen picos, los cuales no son característicos del BFO, ¿sí? Aquí tenemos el BFO de referencia, aquí el sistema inicial, y aquí después de haber sido calentado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se lleva a altas temperaturas un sistema de BFO, el cual está a escala nano, el sistema no es estable. ¿Listo? Bueno, entonces como conclusiones, logramos obtener el BFO en escala nano, se conservan las propiedades magnéticas y ferroeléctricas a esta escala. Tenemos un estado glass, cual está alrededor de 140 y 230 Kelvin. Y esta transición es solo presente en nanoscala, ¿sí? Y quizás debido a efectos sobre la superficie. Y lo otro que obtuvimos fue, a partir de los diagramas FORC, que hay dos contribuciones principales en el BFO.
Bueno, entonces muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, gracias, Alexander. Vamos a la sección de preguntas, comentarios. A ver, sí, Profesor Edgar. adelante. Hola Alexander, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. Una pregunta. O sea, tienes alguna situación core shell, claramente. Sí, Pero señor. si el shell es una estructura distinta, por ejemplo, está expuesta al ambiente, se oxida, entonces es normal que el shell sea antiferro. Pensar en algo así. Eh, Profe, en realidad hay un punto importante y es que aquí tenemos un óxido, ¿sí? Entonces en realidad tenemos ya un sistema que está Ya está, oxidado. sí, ya tiene oxígeno, pero es como si podría cambiar algo a la superficie adicional de estar expuesta al aire, o eso no. Profe, Ya en no. realidad lo que pensamos nosotros es que como el BFO tiene una estructura en este caso, un cicloide en el spin, cual tiene 62 nanómetros, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el volumen, en el core, ahí tendríamos el spin que se estaría organizando, en este caso, con una longitud de 62 nanómetros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la superficie? En la superficie, de igual manera, tenemos BFO, pero en este caso, los spines no alcanzan a organizarse de esa forma. Entonces, lo que tenemos localmente es algún tipo de desorden magnético Ya. en la superficie de la partícula. Y si uno intenta hacer una película delgada del ancho del core, del shell, perdón, ¿les podría dar resultados similares a lo que tiene ahí o no? Profe, yo he buscado en la literatura un poco sobre eso y lo interesante es que han hecho medidas de difracción de neutrones para películas, tratando de mirar un poco esa estructura del spin. Y es cuando está por debajo de ese valor, desaparece en ese caso la espiral. O sea que la respuesta es sí. Porque esperaríamos encontrar algo, en este caso, pues similar con relación al volumen, solo que no tendríamos eh, una estructura Corchel, lo cual termina siendo interesante para nanopartículas. Ya. Bueno, gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Tal vez yo tengo una pregunta corta cuando comparas con las otras gráficas, las dos que bajan y que son distintas estructuras. Ah, ok, profe. Ya al final, Como, ¿cierto? sí, Los sí, modelos. mm, Sí. Ahí está. eso. Ujú. Es decir, pues no sé cómo se puedan comparar, porque por lo que mencionaste, dijiste que era como muy parecido, pero a mí no se me hace ni parecido, ¿no? La escala vertical llega hasta, en la de la izquierda llega hasta 400 y en la otra 800, y no sé qué tan comparable es eso y qué tan fiable es hacer como un fit con 3 puntos. Ok. Sí, profe. Esa es una excelente pregunta. En el sentido de baja temperatura, sí, tenemos un fit realizado con 3. No, no es un fit, profe, porque en realidad lo que estamos poniendo es solo el parámetro de red en la función, ¿sí? Que es lo que termina siendo interesante. O sea, no es un fit como tal. Pero en realidad no es que estemos comparando la gráfica a la izquierda con la derecha, porque la que está a la izquierda es el comportamiento a baja temperatura, ¿sí? Y la que está a la derecha, el comportamiento es a alta temperatura. Entonces estamos usando el mismo modelo, bueno, dos modelos en realidad hay ahí, en el cual el negro representa un sistema glass y el azul representa un sistema solo en el cual se están teniendo en cuenta las interacciones, en este caso sobre la superficie. El profe habla un poco de las estructuras, ¿sí? Porque aquí tenemos el parámetro de red que se está usando aquí, este de medios, y en este caso A, el parámetro A.
En la literatura es posible encontrar mediciones para sistemas, en este caso, monocristalinos, solo en la dirección de A, ¿sí? Y en ese caso, lo que se ha encontrado es que cuando se mide en la dirección de A, coincide con la temperatura de Nil. Esta de baja temperatura en realidad es un resultado, yo diría, de alguna forma nuevo, en términos de que esta transición solo se ve para sistemas nano. Y es la primera vez que se hace pensando un poco con la relación entre el tamaño. Vale, listo, gracias. Listo, profe. Sí, Y bueno, si me permiten, lo otro tengo importante, una pregunta. Sí, ya, Carlos. ya te doy la palabra, Carlos. Lo otro interesante es Qué que pena. estas dos curvas no terminan siendo ningún fit y todos los resultados, los cuales están en la literatura, están entre esos dos valores. Listo. Carlos, qué pena. Sí, no, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta en relación bueno, más allá de que solo tenemos 3 puntos en la gráfica de la izquierda, como tú dices, es muy interesante que ese tipo de transición se observa, tal vez por primera vez, para bismuth, iron oxide, en esas dimensiones bajas, esas dimensiones pequeñas. Y a mí no me queda claro dentro de la discusión, digamos, cuál sería tal vez el origen al que le atribuyes ese tipo de transición en ese caso. Sí, bueno, el que aparezca un poco ese tipo de transiciones, entonces se puede conectar un poco con la respuesta que le da el profe Edgar, en términos de que de alguna forma localmente se está desorganizando el material. Entonces, el que se esté presentando una transición, en este caso glass a baja temperatura, quiere decir que se está presentando deformación, o sea, algún tipo de desorden, perdón, en nanopartículas de BFO a baja temperatura. Entonces, por eso es que en el sistema en bloque, cual es un sistema organizado, no se presenta ese tipo de transición a baja temperatura. Ese es el desorden. Lo Sí, y cual ese desorden tú dices que es, digamos, intrínseco del sistema o se debe justamente a un efecto de superficie, como mencionaba el profe ahorita. Sí, pues en términos de la estructura, que las medidas de microscopía electrónica, nosotros podemos ver que los planos se están organizando en forma distinta, tanto en está por acá, tanto en el core como en el shell. Sí, entiendo, entiendo. O sea, localmente estamos teniendo desorden. Que es bien curioso. Sí, Otra pregunta. Sí, a mí no me queda claro el origen realmente de esa desorden que aparece en este caso, pero entiendo que, digamos, es una observación y que tal vez la explicación de cómo se desordena bajo dimensionalidades pues puede ser simplemente, qué sé yo, dangling bones o otra cosa que aparece ahí en la superficie, aunque obviamente yo no descarto que el bismuto tiende a formar otro enlace de oxígeno. Muchísimas gracias. bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir con una pregunta o un comentario? Yo solo tengo una pregunta cortita para Alexander Luis. Sí, Eh, adelante. Alexander, ¿trataste de hacer medidas con UNF? ¿Simulación con UNF o no se puede? No, la verdad, profe, no las hice, pero no sé si afecte en este caso debido a que la magnetización es pequeña. Digo, para ver cómo se mueven los espines o los momentos magnéticos internamente en la estructura, Sí, no, profe. ¿no? Mm, Pues sí, no, la verdad no. bueno, gracias. Bueno, no veo manos levantadas, entonces creo que terminamos por hoy. Gracias, Alexander. Nos Muchas gracias encontraremos a el todos. próximo martes. Adiós. Bueno, chao.